Mis amigos, muy buenos días. La Corte de Apelaciones de París acaba de condenar a Air France y Airbus en el caso del accidente del Air France 447. Es una historia antigua, aunque, como puedes ver, sigue viva en el ámbito jurídico. A menudo, cuando hay accidentes aéreos, eso genera batallas que a veces se extienden durante décadas. Hablaremos de eso un poco más tarde. Era el 1 de junio de 2009. A veces lo llaman el río París también, entre la gente que trabaja en el aeropuerto de París. A veces lo llaman el Charlie Papa. Era el A330 que hacía sus vuelos. Lo esperábamos en la mañana, pero no llegó. Más tarde descubrimos que se había desvanecido sobre el Atlántico. Tomó tiempo localizarlo y también localizar las cajas negras. Y durante bastante tiempo fue literalmente el Titanic de los aires. Porque la gente no podía imaginar que un Airbus, un avión extremadamente moderno, pudiera de repente así en la noche desaparecer sin dejar rastro, sin que hubiera un Mayday, una llamada o algo así. En todo caso, me gustaría decirte dos o tres cosas. Probablemente Air France y Airbus van a interponer un recurso de casación. La Corte de Casación lo que potencialmente va a hacer no es necesariamente revisar los hechos, solo va a ver si la Corte de Apelaciones aplicó bien la ley o no. Entonces van a haber dos cosas, y eso va a agregar aún más páginas y páginas a esta historia. Si la Corte de Casación considera que finalmente la Corte de Apelaciones hizo su trabajo correctamente, en ese momento la condena de Airbus y de Air France se vuelve definitiva e irrevocable. Si la Corte de Casación dice, bueno, finalmente el tribunal o la Corte de Apelaciones de París se equivocó en la interpretación de la ley, no de los hechos, ya no volveremos sobre los hechos. Bueno, en ese caso el asunto será enviado potencialmente ante otra corte de apelaciones y ahí vamos de nuevo. Entonces es una historia que aún no ha dicho su última palabra, desafortunadamente. Entonces uno de los puntos de dificultad es que efectivamente cuando ocurre un accidente, naturalmente la mente busca a un responsable. Entonces, naturalmente, vamos a pensar en el piloto, vamos a pensar en el comandante, vamos a empezar a pensar en el señor Bonin que estaba ahí y que finalmente fue la causa próxima del accidente. Muchas veces así se ve al piloto. ¿Por qué el piloto es señalado con frecuencia? Porque es el último eslabón de la cadena. El avión se estrelló. Él estaba sentado en el asiento del piloto, tenía la mano en los controles, así que necesariamente es él. Esa es una visión simplista porque un accidente aéreo es un accidente colectivo, no recae solo en el piloto, ni en una compañía, ni en un fabricante, ni en un mecánico, realmente es un accidente colectivo. ¿Y por qué es importante esta visión? No se trata solo de exculpar a los pilotos, esa no es la idea. Es que si partimos del principio de que el responsable es el piloto, no vamos a tener seguridad aérea porque vamos a perder de vista el panorama real, vamos a perder de vista la realidad de las cosas. Entonces, como decía, la historia lleva más o menos, ahora sí, ya son 17 años que esto sigue en el plano judicial. Imagínate el maratón que esto representa para las familias, para las partes civiles, para las personas que se vieron afectadas en este accidente. Y eso yo es que trabajé sabes, en la época en que en 2009 lo de Charlie Papa, yo estaba ayudando a familias de víctimas francesas en el marco de un accidente que había ocurrido 5 años antes. Era el 737 de Flash Airlines C604. Había despegado de Sharm el Sheikh en Egipto, iba de regreso a París. Y luego, durante el despegue, unos segundos después de despegar, hizo un viraje en la noche. Siguió girando en la noche. Y luego terminó en el agua. Entonces, es cierto que en esa época pasó lo del Air France 447 y había hablado con algunas personas que habían sido afectadas. Y vino a sumarse a una serie de accidentes muy graves que habían ocurrido en esa década, ¿sabes? Entonces, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Creé Aldosterone Aviation cuando tenía 5 años. Y la realidad es que después de la historia del Airbus A330 de Air France, me alejé de la seguridad aérea. Me desconecté de todo eso
Dejé de trabajar con abogados, con familias de víctimas, con archivos de Excel que tenían miles y miles de cifras. Dejé de tratar con DFDR, grabaciones, informes de accidentes, informes periciales, informes de aseguradoras, todo eso. Ah, Eso ya me estaba afectando los nervios, por decirlo de manera amable, ¿sabes? Entonces, solo algunos ejemplos, algunas escenas fuertes de las que me acuerdo. Es conocer a alguien que te muestra unas llaves, ¿no? ¿Sabes? Su familia se había ido, varias personas, muchas personas de su familia, creo que 9, 10 estaban en el mismo avión. Es el gato Charles de Gaulle. Tenía demasiadas llaves que le habían dejado para que regara las plantas, todo eso. Todos murieron y él se queda con ese kilo de llaves, ¿ves? ¿Ves eso? Hablas con la persona, sientes una realidad detrás de lo que está pasando. Porque personalmente, sabes, te digo algo, yo intento mantener mi distancia respecto a esas historias. Y cuando hablo hoy, si te das cuenta, volví a hablar de la seguridad aérea y todo eso. Y si te fijas, para mí siempre hay 0 muertos en un accidente, ¿ves? Es una manera de protegerse. Si no, no se puede. Si no, no se puede hablar de eso, ¿ves? Si no es, aquí estoy en la habitación donde normalmente grabo, allá al fondo todavía está el pizarrón con el PS 2976 que publiqué ayer o anteayer, ¿ves? Pero trato de mantenerme técnico, de no hablar de lo humano. Vi en el caso de Chalamet, siempre estoy buscando. Pero para decirte que por qué te hablo de esto, porque los accidentes de avión, tengo esa impresión, en realidad he notado, no es solo una impresión, que eso afecta a las personas. Mucho más fuerte que las muertes por enfermedad o que las muertes por otros tipos de vehículos. Por ejemplo, no sé, un minibús o un taxi o algo así, o simplemente un accidente de auto. Tengo la impresión de que por alguna razón, cuando se trata de un avión, hay mucha más emoción. Y además está todo el proceso judicial que quizá impide que las heridas cierren. Te decía, yo estaba en el Cairo, en un hotel, en el lobby de un hotel, había familiares de las víctimas, era el papá, la mamá, tenían un hijo que perdieron. Trato de no dar demasiados detalles. ¿Sabes a lo que me refiero? Son cosas que, bueno, hay que guardarse un poco para uno mismo en algún momento, pero trato de decirte lo esencial. Y de hecho, yo durante mucho tiempo llevaba varios años ayudando a las familias de las víctimas y nunca había visto ni una sola foto de alguien que hubiera fallecido en ese avión. Eso significa que trabajaba un poco, como te dije, prácticamente desde cero. Estábamos virtualmente prácticamente en cero. Y de hecho el padre abre su cartera y me muestra la foto de su hijo. ¿Ves eso? Había un antes y un después, te lo puedo decir. Eso, sea, porque antes de mostrar la foto, de todas formas, ya había varias veces, varias mañanas, desayunado, platicado con esas dos personas, con esa pareja y todo eso. Es su hijo único. Y luego de repente ahí veo la foto y ahí de repente él aparece. La persona se vuelve real. ¿Ves? No puedes sumergirlo demasiado en lo virtual. Hay muchas emociones relacionadas con esos accidentes de avión. No sé por qué hay más que en otros tipos de accidentes, pero te digo, eso es lo que he visto, lo que he notado. Entonces, la dificultad, si quieres, en cuanto a la cadena de responsabilidad, es que si ves, por ejemplo, en el antecesor de la certificación de las reglas de aeronavegabilidad, vamos a ver el 14 CFR, capítulo 25, parte 25. Y bueno, cuando ves la parte 25, ahí se define cómo se certifica un avión. Y si quieres, en esa época, cuando los fabricantes de aviones pues fabricaban un nuevo aparato, ¿por quién era aprobado? Era aprobado por pilotos de prueba. Entonces, los pilotos de prueba son personas que usan aviones en condiciones extremas, que son pilotos con una habilidad especial. No es el camino de todos. No cualquiera se dedica a probar aviones, que muchas veces, además, en esa época no había modelado numérico ni nada de eso que permitiera prever un poco el comportamiento de un avión.
Para ellos, el primer despegue, incluso diría los primeros 20 de un aparato, siempre era un misterio y una incógnita. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo va a girar? ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Y realmente arriesgaban su vida para poder certificar y validar un avión. A pesar de eso, hasta ahora sigue siendo un trabajo peligroso, un trabajo que no es para cualquiera. Llego a la parte 25. Entonces, cuando la FAA quería certificar sus aviones, y aquí vamos a llegar, ya verás, a la historia del Air France 449, en realidad 447, 447, 447. Bueno, no es esencial, pero hay un número. Estoy seguro de los dos cuatros. Y casi seguro del 7. Quizá incluso lo dije antes en el video, ¿ves? Bueno, te digo algo. La parte 25, es en la parte 25 ahí, la FAA les dice a los fabricantes lo siguiente, les va a decir, escucha, me traes tu avión, está bien, estoy dispuesto a certificártelo, estoy dispuesto a probarlo por ti, verificar que, mira, se cumplen las condiciones y todo, pero hay una regla importante, ¿ok? Hay una regla importante, es la siguiente. La regla importante es que no me digas que hay pilotos de prueba que han sido capaces de pilotarlo. Eso no vale, no lo acepto. Y entonces las reglas de la parte 25 dicen, debemos poder pasar de una fase del vuelo a otra, debemos poder despegar, debemos poder aterrizar, debemos poder enfrentar las situaciones o actitudes previsibles en la operación de un avión sin que esto exija una habilidad particular por parte del piloto, un nivel de vigilia o de alerta particular o en ciertos apartados o una fuerza especial. Eso significa que claramente le decimos al fabricante, sí, si lo quiero decir de forma burda, le vamos a decir, escucha, tomas al piloto, al último de la promoción, tomas al que apenas pasó, es legal, apenas pasó, tomas al último, tomas al peor, tomas al que no tiene ninguna habilidad especial, es legal. No te digo que alguien sea incompetente, no, te digo es legal, pero tal vez está al límite de estar fuera de lugar. No es particularmente despierto, es potencialmente alguien cansado, ¿de acuerdo? No es el más fuerte, no es una fuerza de la naturaleza, ni siquiera físicamente. Aunque en Airbus la fuerza física no es realmente necesaria, como sí ocurre en los Boeing y otros, y quiero que ese piloto sea capaz de maniobrar ese avión, de operarlo, de ir de un punto A un punto B con total seguridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde ponemos la vara. Es ahí donde llegamos precisamente al problema del desempeño de los pilotos. Es decir, dado que tenemos este contexto establecido, este estándar que se coloca sobre la competencia de los pilotos, no es posible después defenderse diciendo, o es muy difícil defenderse diciendo, sí, pero los pilotos no estuvieron a la altura, o no hicieron esto, o no hicieron aquello. Sí, es muy difícil, porque justamente tu trabajo como constructor es asegurarte de eso. Entonces, ¿ves? Esa es realmente la preocupación constante precisamente de un constructor. Es asegurarte de que un piloto, como lo define la ley, un borderline, exagero, es porque dicen lo que dicen. La parte 25 aún pueda maniobrar ese avión, ¿ves? Pero ahí teníamos varios pilotos, miles y miles de horas de vuelo, años de experiencia detrás de ellos, de oficio, de carrera, que pilotaron el A330, todo eso, y pues bueno, no fueron capaces de recuperarlo. ¿Ves lo que quiero decir? Y es ahí donde se pone difícil defenderte de eso como fabricante. Y pues justamente en ese entonces existía esa idea a la que personalmente yo nunca la había aceptado, pero era una idea que se formulaba entre los pilotos de Airbus en su formación. Y todo eso es que el Airbus no entra en pérdida, no es un avión que entra en pérdida. Entonces, en un Airbus al final es como un Boeing. Quiero decir, es un avión que obedece a las mismas leyes de la física, a la misma aerodinámica, solo que le pusimos computadoras, le pusimos programas. Es como si te pusiera, no sé, te pusiera un montón de programas en un coche y te dijera, este no puede derrapar o no puede salirse de la carretera o algo así. Eso no es cierto. Sí, sí puede.
Siempre y cuando esos programas funcionen en las condiciones para las que fueron diseñados y el vehículo se use en las condiciones que definió el fabricante y que todo el entorno esté bien y que así es. En ese momento, de acuerdo, pero hay muchos sí, ¿ves? Entonces, si esos sí ya no se cumplen, si las condiciones ya no se cumplen, efectivamente tu coche lleno de computadoras y todo eso puede salirse de la pista o de la carretera y puede terminar contra un árbol. Eso no está prohibido. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, en el caso de Air France 447, esa es mi última palabra. En el caso del vuelo Air France 447, lo que pasó fue que había unas sondas que habían mostrado cierta propensión, si hubo incidentes, a fallar. Y entonces, en ese momento, se hablaba de reemplazarlas, solo que no se consideró como algo urgente. Entonces, retrospectivamente, hoy sabemos que era urgente, que se debió haber hecho todo junto, sí, hoy lo sabemos. Pero siempre se saben esas cosas después, no de antemano. De antemano no es evidente. Todos los aviones del mundo que vuelan hoy siempre hay discusiones. Si es de una pieza o de otra, o de una sonda, o de un sensor, o de un instrumento, o de un circuito, o de otra cosa, que hay que cambiar en algún momento, a veces en el momento, a veces en el próximo mantenimiento, a veces antes del próximo vuelo. Así es, ¿ves? Siempre hay este tipo de cosas. Eso forma parte de la vida de los aviones. No hay nada especial en decir, sí, bueno, hay sondas que hay que cambiar. Está bien, está planeado, las cambiaremos. Mientras no tengas un accidente, todo está bien, pero el día que tienes un accidente, te preguntas si no subestimamos el nivel de urgencia. Eso es. Y después, claro, es fácil juzgar esas cosas a posteriori. Bueno, eso es todo, amigos. ¿Qué quería decirles? Quería decir otras cosas. Ya veremos, ya veremos. Perdón por lo desordenado de este video, ¿de acuerdo? Siempre es difícil, ¿sabes? Porque necesitamos a un responsable. El cerebro humano necesita a un responsable. Y sé que la tentación es muy fuerte de decir, bueno, pues es culpa de Airbus, ellos debieron haber reemplazado esas malditas sondas y no estaríamos aquí. Sí, lo sé. Podríamos decir que es culpa de los pilotos. Sí, ellos debieron haber hecho eso. Sí, debieron hacerlo. ¿Era recuperable el avión, por ejemplo? ¿Era recuperable el avión en algún momento? Ok. Intenté eso en un simulador de Airbus, de una 330. También intenté eso en un simulador de una Airbus A320 varias veces. ¿Es recuperable? Bueno, el simulador, ya saben, son esos grandes simuladores sobre patas con la aviación hidráulica y todo eso. Tienen bastante capacidad de simulación, pero tampoco son perfectos, ¿eh? Entonces te digo qué pasa en uno de esos simuladores. Lo que pasa es que subes a 35,000 pies, ¿eh? Quieres hacerlo entrar en pérdida, bueno, lo metes en una ley degradada, de acuerdo, porque si te quedas en ley normal, el Airbus te va a impedir desviarte como loco, te va a impedir en algún momento que lo hagas entrar en pérdida. ¿Ves? Hay protecciones, así que quitamos las protecciones. Después, para hacerlo entrar en pérdida, te das cuenta de que igual hay que trabajarle. No es, por haberlo intentado varias veces, la verdad, no lo haces por accidente. Tienes que hacerlo a propósito. De verdad, tienes que esforzarte para conseguir una entrada en pérdida. Entonces, una vez que tienes la entrada en pérdida, tienes que seguir tirando para que el avión caiga a una velocidad vertical alta. Mira, para que realmente tengas ese bonito variómetro, se pone así en naranja y en rojo y todo eso, y tienes al menos 11,000 pies por minuto y todo. Entonces ahí sabes que de verdad entraste en pérdida, de verdad. Entonces, para recuperarlo, no estoy calificado en el A330, así que ya sabes a lo que me refiero. Eso significa que en cuanto a la parte 25 de la que te hablé hace rato, estoy por debajo, realmente estoy por debajo de la parte 25, ni siquiera estoy dentro del margen definido por la ley, ¿ves? Recuperarlo, claro, sabiendo que entró en pérdida y todo, porque lo hice entrar en pérdida a propósito, eso te hace perder altitud, eso te hace perder altitud. Te voy a decir, no hay vergüenza en esas cosas, incluso necesité 10,000 pies para recuperarlo. Ok, ¿por qué? Porque el problema era la pérdida secundaria. Eso significa en este tipo de situación, mira, no tengo un avión aquí a la mano, te lo habría mostrado. Cuando está cayendo, ¿ves lo que quiero decir? Después porque entró en pérdida, está inclinado hacia arriba, está cayendo. Entonces tú lo que haces es empujar la mini palanca, ¿ok? Empujas la mini palanca, bajas la nariz por debajo del horizonte, ¿de acuerdo? Después puedes meter potencia si quieres.
Y de hecho, lo que va a pasar es que la velocidad vuelve a una zona aceptable. Pero el asunto es que la tasa de descenso sigue siendo muy alta, sigue cayendo. Ok, entendimos, aerodinámicamente las alas recuperan sustentación y eso está bien. Bien, esa es la buena noticia. La mala noticia es que tu velocidad vertical sigue siendo alta. Entonces, si empiezas a jalar la mini palanca para recuperarlo, tomas la mini palanca y empiezas a jalar suavemente para recuperarlo, y bueno, vas a exigirle a las alas no solo que te sostengan, eso no es suficiente, pero les vas a exigir que den suficiente sustentación para detener esa maldita caída, ¿de acuerdo? Entonces les vas a pedir mucho. Dependiendo de cómo lo hagas, puedes pedirles demasiado. Y cuando les pides demasiado, tienes lo que se llama una pérdida secundaria. Eso significa que las alas recuperan sustentación, empiezas a jalar una mini palanca y después todo tu simulador se sacude y ahí te das cuenta de que el avión todavía está entrando en pérdida por segunda vez, ¿ves? Y después, ¿cómo le haces para salir de eso? Empujas la mini palanca, no tienes de otra, eso es lo único que puedes hacer. Empujas la mini palanca, esperas a que se recupere e intentas recuperar lo más lento posible, lo más suave posible. La primera vez que lo intenté, logré recuperarlo. Después de 3 pérdidas secundarias y los famosos 10.000 pies, la siguiente vez solo una pérdida secundaria y bueno, quizás 5, 6.000, 7.000 pies de todos modos, ¿eh? Y la tercera vez fue mucho menos, eran cifras más bonitas, sin pérdida secundaria. Pero después empiezas a verlo, empiezas a sentir que te estás acercando a la pérdida secundaria, pero esa forma de entrenamiento no existía en ese entonces. De hecho, hasta ahora no existe, no existe. Lo que hice en el simulador es un ejercicio privado, fue una solicitud particular, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pero eso no forma parte del plan de estudios, no se les enseña, no se les enseña a los pilotos, lamentablemente, a hacer pérdidas reales, incluso pérdidas profundas, realmente, con un bariómetro. Es decir, mantenerlo, sé que el bariómetro va a menos 11.000, 10.000 pies por minuto, eso no se enseña, eso es porque se considera que son situaciones que no existen en la vida real, ¿ves? Hasta el día en que sí existen y ya está. De acuerdo. Entonces, te decía, en esa época se consideraba que si tomabas un avión y le ponías electrónica, computadoras y todo eso, no entraba en pérdida. El día que entra en pérdida, bueno, pues ahí tienes a unos tipos ahí dentro que piensan en todo menos en eso. Ok, y eso fue un gran problema. Y en el plano cognitivo puedes entrar en visión de túnel y decir, no es eso, no puede ser la pérdida. O ni siquiera se te pasa por la cabeza en realidad. Ni siquiera se te pasa por la cabeza y empiezan a tratar de entender. Y en realidad, por momentos, incluso tuvieron la impresión de que cuando mueven la palanca lateral, sabes, es un avión muy lleno de electrónica, de computadoras, y ya sabes cómo somos con respecto a las computadoras. Entonces, tenemos esa tendencia a pensar que, bueno, la computadora falló, nada funciona, ¿verdad? Así somos todos. Y quizá, no sé, estoy especulando, que quizá tienen la impresión de que nada funciona, en el sentido de que se cayó, si quieres, lo digo vulgarmente, se cayó, falló, nada funciona. Mira, muevo la palanca lateral y no pasa nada. Porque mira, el avión es muy lento, está inclinado hacia arriba, tenía una velocidad muy baja, entonces en algún momento, cuando no hay suficiente viento sobre la superficie de vuelo, moverlas no sirve de mucho. Lo que pasa es que como piloto puedes tener la sensación de que estás moviendo la palanca lateral en todas las direcciones, pero tu avión no se mueve, no responde. Entonces puedes tener esa impresión de que se bloqueó, pero de una manera inimaginable, que ya nada responde. Entonces, en realidad, en el Airbus prácticamente podemos considerar que el sistema, aunque no hay cables que vayan directamente a las superficies, como en un Boeing 737, por ejemplo, podemos considerar que es equivalente. Normalmente, un piloto normal en toda su vida, no verá una situación en la que mueva el palanca lateral y las superficies de vuelo, no se muevan de manera congruente con él. Hay dos casos en la historia. Hubo un caso de Lufthansa en el que los alerones no eran congruentes con el palanca lateral, los alerones hacían lo opuesto, eso se corrigió, ya no pasa. Eso es ahora. Si invirtieron una conexión grande con muchos cables y cuando soldaron hicieron un lío, la invirtieron. Luego los alerones se movían, pero en la dirección equivocada. Lo importante cuando se controla el movimiento de estos mandos de vuelo es asegurarse de que no solo se muevan, sino que lo hagan en la dirección correcta. Eso es importante. Eso solo pasó una vez, se recuperó, fue el copiloto quien recuperó la situación. Y solo hubo un caso.
creo que fue en Estonia, donde la palanca lateral en un Airbus A320 ya no movía las superficies de vuelo. Entonces, solo un caso en toda la historia de Airbus. Quiero decir, para los cables también podemos encontrar un caso en la historia. ¿Ves a lo que me refiero? Eso significa la confiabilidad de los cables o de los sistemas eléctricos o de los sistemas de vuelo. El sistema eléctrico es equivalente a la confiabilidad de los cables. Entonces, si alguna vez, algún día, estás moviendo las palancas laterales y piensas que las superficies de control no se mueven, creo que hay más un problema con tu percepción de las cosas. Cuestiónate a ti mismo. No creo que sea eso. En la balanza de probabilidades, más bien eres tú quien tiene la impresión de que algo anda mal más que cualquier otra cosa. Así que eso es todo, amigos. Otra cosa que quería decirles, hay muchísima gente que me hace esa pregunta. Escucha, ah, para mí, mi manera de volar, mi manera de viajar, todas las aerolíneas están en lista negra, excepto la que yo puse en lista blanca. Entonces, por ejemplo, tomo Emirates, tomo British Airways, tomo Air France. Ellas forman parte de las aerolíneas que están. La lista no es exhaustiva, lo que acabo de decir. Ellas forman parte de las aerolíneas que tomo. Todas las que no están en mi lista, no las tomo. Ese es el primer punto. En segundo lugar, respecto a Boeing y Airbus, estoy indeciso. Sabes, me gusta mucho el Airbus. Prefiero el Airbus A320 al Boeing 737. Prefiero por mucho, bueno, no por mucho, pero entiendes. Prefiero el 777, el Boeing, al Airbus A330, por ejemplo. Me gusta la potencia del Boeing 777, me gusta su lado rústico y su toque quizá un poco old school, que ya empieza a notarse un poco, pero me gusta ese avión, y cuando voy a viajar y veo que es un 777, lo prefiero sobre una 330, pero bueno, no me cambia la vida. Es una 330, también lo tomo, ¿ves? Eso es todo. Entonces, Airbus y Air France fueron condenados a pagar 225,000 euros. Eso es lo que pagas, eso es lo que pagas en Estados Unidos, por casi nada, ¿verdad? Quiero decir, por una taza de agua caliente, cuando te la derramas encima, te pueden pagar mucho más, ¿verdad? Quiero decir, eso no es gran cosa, pero el simbolismo es importante. El simbolismo es importante. En cuanto a toda esta historia legal, compensación y todo eso, también es un largo camino para las familias. ¿Sabes que, por ejemplo, hablaba con alguien, él había perdido a su hermano? Y sabes qué, para la compensación le pedían, tenía una lista, cuántas veces lo había visto. Tenía que decir cuántas veces lo había visto en los últimos años, cuál era la relación que tenía con su hermano. Porque si es un hermano, en el sentido de que vive justo enfrente, lo veo todos los días, nuestras familias están muy unidas, mira, tenemos muchas fotos juntos y todo eso, nos vamos de viaje, de vacaciones juntos y todo, ahí sí puede ser una buena compensación. Sino, si es el hermano que no has visto desde hace 10 años, bueno, estamos hablando de cientos de euros, ¿no? Quiero decir, el tipo se tomó la molestia. Igual le vamos a dar un cheque. Eso, pero no será gran cosa. Entonces, efectivamente, ahí está, efectivamente hay una racionalidad subyacente en todo esto. Y pues de alguna manera, voy a decirlo, ya sé, porque hay gente que va a decir, sí, para los abogados de las víctimas es cierto que su trabajo, bueno, hay un aspecto de su trabajo que se presta a cierta vulgaridad porque están ahí para atacar a las compañías aéreas, a los fabricantes, para pedir dinero. No, yo no lo veo así porque simplemente las empresas no son personas morales. Una persona moral no tiene alma. Y la única cosa que les duele, la única cosa que los obliga a cambiar, a mover las cosas, es cuando les afecta en el bolsillo, es cuando los llevan ante la justicia, es cuando tienen que pagar abogados, es cuando ven su nombre salir en los medios una y otra vez, ¿sabes? ¿No? Tienen que firmar cheques y todo eso. Eso es lo que les duele. Pero de otra manera, si nadie denunciara a nadie, la seguridad aérea seguiría estando en 1965, te lo digo. También es el miedo a las consecuencias, es el miedo a este tipo de situaciones lo que hace que uno lo piense dos veces y que elevemos cada vez más el nivel de seguridad. Así que las familias de las víctimas y los abogados que representan a las víctimas hacen de todos modos una labor muy valiosa respecto a eso. Así que ahí lo tienen, amigos míos. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Una vez más, perdón por esta parte, esta manera quizá un poco desordenada de abordar, o no desordenada, pero tal vez poco estructurada, no sé, de abordar este tema.
Pero bueno, volveré otra vez con otro tema y lo abordaremos de otra manera. Mientras llega ese día, gracias por ver este canal, gracias a todos los que lo apoyan y nos vemos en la próxima.